bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Somos Asamblea Radio. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en su presidente, diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, Dirección General de Participación Ciudadana José Perales. Somos Asamblea Radio, plataforma de transmisión Seno FM Radio, somos Asamblea Radio y Post. Canal YouTube, somos Asamblea Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, Poder y Leyes, @Poder y Leyes. En Facebook, Participación Ciudadana. Hoy nuevamente le damos la bienvenida a su espacio. ¿De qué educación estamos hablando? Hoy nos acercamos a un segundo programa para conversar de la Cátedra Bolivariana. Hoy nos acompaña la licenciada, profesora, docente, investigadora, la licenciada Irma Green, docente de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Bienvenida, Irma. Muchísimas gracias, profesor, por la invitación, por la participación y un saludo muy cálido a su audiencia. Gracias. Hoy en esta entrevista exclusiva descubriremos los secretos de la formación, las estrategias formativas, cómo llevamos nosotros en nuestra casa de estudio, la UNEFA, ese proceso del pensamiento bolivariano. Pero antes nos vamos a acercar a esa realidad en el contexto en el cual el proceso del coloniaje todavía se mantiene presente, en la cual presentan cantos de sirena a través de un modelo capitalista, en la cual el valor de la educación está siendo hoy vilipendiado, presentando ofertas engañosas en las cuales muchos de los estudiantes o muchos de nuestra juventud ven en otras latitudes la esperanza de un futuro mejor, ven en otras latitudes la esperanza en la cual sus sueños, sus expectativas se cumplen. Hoy nos acercamos entonces a ese planteamiento desde ese perfil, Irma, del estudiante que llega la primera vez que llega a la universidad. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es la característica? Las expectativas que tiene inicialmente, profesor, es que la idea es que ellos se educan, toman su carrera universitaria y se retiran. Se retiran a generar expectativas netamente económicas, realmente. Y uno evaluando la situación no es fácil, en este caso pasar 5 o 6 años de estudio, de formación, para luego ir a la calle. Generalmente la tendencia es generar carreras mucho más técnicas, pero en este caso el perfil de la universidad, de la UNEFA en este caso, es un perfil de desarrollo social, que eso es bastante importante y ese es un valor agregado que se tiene académicamente para perfilar a ese futuro profesional mucho más comprometido, disciplinado, mucho más ganado a que su de ser retributivo de su formación académica, de realmente vertirla a la sociedad en este caso, en busca de un desarrollo y un arraigo de sentido común, pues, de nacionalidad y identidad. Están planteadas en función de que, bueno, yo estudio y me gradúo y ya trabajar a buscar plata. Ya, listo, hasta ahí quedó. Por lo menos en mi caso, que mis estudiantes son de ingeniería en sistemas, netamente ellos están pensando que la formación es netamente de ingeniería tecnológica, de sistemas, de informática, y la intención en este caso, con el sentido de que mi área de formativa o de formación al estudiante es Cátedra Bolivariana, es generar como un eje transversal de conocimiento a través del ideario de Bolívar. Y entonces la idea es, en este caso, como objetivo terminal, es generar ciudadanos con un nivel de conciencia a la luz del ideario bolivariano. Hablar de ciudadano en este contexto social en el cual nos encontramos suena así como
como muy alejado de la realidad, porque el ser ciudadano tiene un nombre, tiene un sentido, tiene una lógica, ¿no? Tiene unos derechos, tiene unos deberes, tiene una responsabilidad ante la sociedad. Y quizás hoy la juventud la pudiésemos ver como vacía, si se quiere, si la vemos a través de los medios o a través de las redes sociales. Pudiésemos pensar entonces que está siendo objeto de los medios o de las redes sociales para banalizar incluso esa etapa de la vida del ser humano tan importante como es la juventud, en el cual se comienzan a crear los sueños, se comienzan a tejer ideas, se comienza a tejer o se comienza a armar la preparación de lo que va a ser ese hombre y esa mujer del mañana. Sí, porque generalmente uno lo visualiza de la parte de afuera y de la parte de las redes, pero no es lo mismo interactuar y estar en un aula de clase y realmente tengas la oportunidad de conseguirte un interlocutor que en este caso tiene un histórico de vida, tiene una cantidad de preconceptos, tiene un bagaje de conocimiento, que en este caso esos espacios en aula, en función de un objetivo y una programación académica, puede generar un proceso reflexivo y transformador, que muchas veces uno corre el riesgo de convertir, en este caso, a ese joven o a ese estudiante, volverlo un cliché. Pero sí realmente hay jóvenes que tienen esa conciencia de ciudadanía y que realmente en algún momento quieren estar al servicio de la nación. Entonces también uno no, o sea, de mi espacio yo lo evalúo de que uno tampoco puede banalizar o menospreciar realmente el sentido de la juventud. La juventud de hace 10 años no es la misma de ahora, ni hace 20 años, ni hace 30 años. Están sometidos a un proceso de transformación producto de los mismos factores, tanto económicos, sociales y políticos, que uno necesariamente de cualquier espacio tenemos que hacerle una lectura al estudiante y a esta juventud. A mí, desde mi espacio y de mi experiencia, me parece que es una juventud sumamente prometedora, una juventud que realmente está sensibilizada y está comprometida tanto personalmente con su familia y también con la nación. Y también en este espacio la posibilidad de que ellos tienen acceso a la educación en otros países, en otras latitudes. El educarse es sumamente costoso y en este caso ellos tienen la oportunidad de su espacio y la condición social que tengan, cultural y económica, acceder a la educación formal y a una buena educación formal, unos buenos espacios, unos docentes comprometidos, unos buenos profesores. Entonces en este caso, me parece que de verdad estudiante universitario se perfilan como unos buenos ciudadanos y tanto disciplinados, comprometidos y realmente ganados a generar una propuesta de trabajo con una visión país. Ahí hay dos cosas que mencionas, las has mencionado, tiene que ver con la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque el mismo sistema universitario los ha disciplinado. El tema de portar un uniforme, de portar una insignia, de compartir espacio, de estar compartiendo con profesores de calidad, que ellos también se ven en la necesidad de llegar a algún momento a hacer ese modelaje o ese futuro profesional. Y una de las cosas que no podemos negar es que debe existir disciplina, o sea, compromiso, responsabilidad. Un compromiso, una responsabilidad. Claro, sí. Y hay un modelo de perfil que se dibuja en el inconsciente, si se quiere, de quiero lograrlo. O sea, el nivel de exigencia no es impuesto, es inducido de una manera, ¿cómo pudiésemos decir? Hay un proceso de inducción educativo, formativo. E institucional. No podemos negarlo de que existe también, que juega un rol bien importante en la institucionalidad, porque en este caso estamos hablando de la convivencia tanto civil como militar. Y entonces en este caso, como te digo, hasta su pénsulo académico hablan de defensa nacional. Y entonces en este caso es ese juego académico que realmente obliga indistintamente, de manera consciente o no, al estudiante a tener o adquirir una cantidad de valores
tanto éticos y morales a nivel de su proceso de formación. Y de hecho nunca olvido de hacerle ese llamado a eso, a mis estudiantes, de que en algún momento van a estar afuera y va a haber gente mucho más competitiva, con más disciplina, con más compromiso, y ellos no se pueden dar el permiso de estar atrás. Ahorita demanda mucho la participación de los jóvenes. Decir que es un proceso de libertad. Claro, es un proceso de libertad, de autonomía, porque es reafirmar los valores universales, la misma ética que hay aquí, es la misma ética que tú puedes tener en Oriente y Occidente. Ese proceso formativo orienta hacia la libertad. Sí, la libertad de pensamiento, la libertad de criterio. Se presta, en algún momento estábamos hablando, entre la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza está más encuadrado a lo académico, a obtener ese título, esa certificación que te valida a ti profesionalmente y pertenecer a una comunidad de diálogo de profesionales. Y el tema de la enseñanza también está muy arraigado al tema de los procesos de vida, a los procesos de experiencia, a los procesos culturales. En este caso, si estamos hablando de cátedra bolivariana, también es afianzar ese sentido de identidad nacional, de dónde son nuestras raíces. Porque nuestra historia es muy corta también, nuestro proceso de independencia, ¿qué siglo? Al principio hablabas de la importancia del trabajo en equipo. La importancia de ese trabajo en equipo y de poder reflexionar sobre lo que se hace, ¿sí? Ese ejercicio de la cátedra bolivariana que llevas adelante en la UNIFA, ese proceso de sistematización, de reflexión, a través de la dinámica, genera en el estudiante ciertos grados de alegría, se generan la endorfina, se genera un proceso de catalizador en el cual no ve el estudio como un factor estresante, más bien lo ve como un factor liberador. Sí, en este caso la metodología de trabajo, por lo menos que yo implemento, es a la luz de la psicología social, básicamente la comunitaria, donde en este caso existen todos esos supuestos de naturalización, familiarización, concientización, la sistematización de la información. Estos son mis referentes de trabajo. En este caso el trabajo es en grupo, es a nivel individual pero apoyado en el grupo, lo que estábamos planteando en algún momento. Nosotros prácticamente estamos como anclados a la situación de tener un dispositivo, un teléfono. Esto te permite a ti, no tú integrarte al teléfono, sino el teléfono integrarlo al trabajo en equipo, porque en este caso se utiliza la inteligencia artificial como herramienta de trabajo, donde aparte de ser una fuente de consulta, una fuente de trabajo, también te permite a ti medir o trabajar el proceso reflexivo de un estudiante, porque también es de acuerdo del PROM o cómo tú anuncias ese requerimiento a la inteligencia artificial. Entonces tú corres el riesgo de que sea una información que sea falsa o no. También ese es el juego que se le hace la invitación al estudiante, que entre todos los distintos equipos validan la información. La misma información que tengo aquí es la misma información que tengo allá. Pero eso se va como dosificando el trabajo, porque también el insumo te lo genera el estudiante también, que en algún momento te lo estaba comentando. El grupo de las 8:30 posiblemente no es el mismo que tengo a las 12:30. Son características totalmente distintas. Entonces uno como docente tiene hasta que perfilar cuál es el estudiantado, en qué condiciones está, porque en este caso se puede mezclar diurno con nocturno. Claro, porque mira la dinámica. A mí me hablan a las 12 del día que tengo cátedra bolivariana y yo inmediatamente me bloqueo. Bueno, ya en estos días... Porque ya en estos días inmediatamente lo asocio con un proceso en el cual en la cátedra bolivariana me va a decir, ay, Dios mío, van a hablar, y va a hablar, y ay, no, yo no vine aquí para eso. Pero inmediatamente cuando entra al aula, si tiene una dinámica, utilizando inteligencia artificial, donde él asume un rol, donde pueden conversar. Hay un momento que hay estudiantes que no se conocen
y pueden interactuar en algún momento, que hay un momento que ellos dejan atrás el teléfono mientras otro está buscando, pero uno está hablando y está interactuando que más allá de Cátedra de Bolivariana es hablando de sus estudios y de su vida, de dónde viven, de qué pertenece, con qué profesor está, en qué, por lo menos en qué semestre están. Eso permite desmitificar la figura de ese Bolívar abstracto por allá, de bronce, sí, sino que lo acerca, incluso la misma dinámica de la cátedra bolivariana, permite que el estudiante se sienta parte de esa dinámica. Se encarna en Bolívar, porque muchas veces el trabajo también radica en contextualizar Venezuela, en su historia en ese periodo. Por lo menos se hace mucho hincapié de que no pierdan de vista la edad de Bolívar en ese tiempo, la edad de Bolívar cuando hizo su primer viaje, cuando en este caso estuvo en Bolivia, en Perú, que ya tenía 42 años, ya era una marca. También la idea es que ellos se visualicen y hagan conexión de Bolívar tenía 15 años a qué es lo que yo soy a los 15 años. También es tener ese marco referencial biopsicosocial de Bolívar, de cómo él vivió ese proceso evolutivo como adolescente, que muchas veces el estudiante reflexiona sobre eso. El primer amor de Bolívar, 19 años, era un joven que se perfilaba porque él provenía de una familia privilegiada, y entonces también es hacer ese match con el estudiante, que uno de los privilegios de Bolívar, más allá de su fortuna, era el conocimiento. Entonces la idea también es ubicar al estudiante que una herramienta de riqueza es el conocimiento, de es hecho, lo intelectual. Toda la riqueza, y lo que lo hace grande es el conocimiento. Fíjate que me lo estás diciendo tú, pero qué diferencia es cuando me lo dice un estudiante de 19 años, que me diga: profesora, yo siento que Bolívar dejó todo para que nosotros tuviésemos la oportunidad de tener lo que él tenía, pero lo hace cercano, lo que él dejó todo para nosotros tener. Y Freddy, que él le da un matiz, ese matiz de libertad, pero libertad con un sentido social, no con libertad para el libertinaje, sino con el sentido social de lo que implica histórico y trascendente el hecho de la libertad. Y la libertad versus la conquista, porque históricamente se conquista, y en este caso de Bolívar, que ha sido un proceso inédito, él lo que ha hecho es libertad, y en función de un ideario de unión, de complementariedad entre las naciones de América Latina. Por eso este programa se llama ¿De qué educación estamos hablando? Estamos acercándonos a ese factor educativo, cómo las estrategias didácticas permiten hoy que nos acerquemos a esa nueva realidad. Una dinámica que efectivamente no nos enseñaron en la universidad, de cómo llevar adelante un proceso y un acompañamiento y un proceso de libertad. Hoy lo vemos aquí expreso con nuestra invitada especial, la licenciada Irma Green, acerca de cómo lleva la dinámica en la Cátedra Bolivariana en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. En el siguiente segmento, y vamos a hablar de la dimensión humana y ética de ese estudiante, cómo se perfila hoy dentro de la Cátedra Bolivariana. Con gusto. Y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta. Y lo peor. Buenas tardes, es que seguimos en nuestro programa ¿De qué educación estamos hablando? A través de Seno FM Asamblea Nacional. Hoy nuestra invitada especial, la profesora Irma Green Longar. ¿Ese Longar de dónde viene? Ese Longar es francés, proviene de mi mamá, y el Green proviene de mi papá, de sus bisabuelos, que eran ingleses, que en su momento ellos vinieron a Venezuela en el proceso de independentista, porque hubo mucha interacción pues entre Venezuela en su momento y con Europa. En este caso, bueno, vino mi bisabuelo aquí a ese proceso de independencia de Venezuela. Entonces, bueno, es algo que no podemos realmente ocultar, de que nuestras historias familiares provienen pues de esa situación y de esa circunstancia independentista. Qué interesante poder ubicar, por ejemplo, la raíz de los apellidos, la historia, hacer esa pregunta, esa dinámica
cercanas al estudiante, ¿no? Porque eso permite incluso llamarlo por su nombre y que tenga conciencia de que su historia no comenzó cuando él nació, su historia tiene unas raíces ancestrales. Sí, en este caso, en el momento que tú pasas la lista, tú puedes pasearte por una cantidad de apellidos de los estudiantes, de mis estudiantes en este caso, que unos provienen de Colombia, unos vienen de Perú, de Ecuador, portugueses, italianos, españoles, que en ese caso se mantiene que efectivamente hasta estas alturas todavía tenemos esa mezcolanza de naciones y de raíces que están realmente unidas y a nivel sanguíneo, pues, y a nivel de compartir una historia, producto de ese proceso. Claro, qué importante eso de compartir la historia, porque el sistema dice que nosotros somos únicos, que nosotros tenemos una vida propia, que no tenemos que hacer el ejercicio con el otro, te afianza el sistema y te dice que eres tú, no importa lo demás, que tú eres tú, y esa individualidad te aleja más bien de esa propuesta bolivariana, de ese trabajo que tú mencionas en la sí, porque la idea es construir espacios de encuentro, espacios de transformación y espacios de compartir y de construirse y de autodeterminarse. Fíjate que una de los métodos de trabajo que yo implemento pues a los grupos es que ellos en algún momento se autodeterminen, se autoconceptualicen en un acuerdo compartido y generarse un nombre, que en este caso tú puedes conseguirte que si los hijos de Bolívar, que si en algún momento el batallón, que en algún momento Bolívar y Rodríguez, que en este caso ellos empiezan a generar esos roles y encarnar, que eso es lo que le hace el plus o el tip al trabajo, porque ellos, sus actividades propias del programa, porque yo tampoco puedo obviar el programa, su programa académico, ellos le dan una perspectiva desde esa autodeterminación como grupo, como equipo de trabajo. Y en este caso tú puedes compartir por lo menos, algunos te consigues, se llaman los visionarios, y ellos a través de la cátedra bolivariana empiezan a perfilar esa historia desde una historia proyectiva, de una historia de futuro. Y entonces también eso genera en el grupo un plus y un sentido compartido de que tú puedas no trabajar necesariamente la historia de forma lineal, sino que tú puedes ir hacia el futuro, centrarte en el presente, ir al pasado y generar ese juego entre el estudiantado, y que en algún momento ellos, en este caso, se ve la historia de una manera mucho más flexible y no tan rígida a como se ha venido generando el estudio. Vemos esa lúdica, Irma, y vemos la importancia del juego de roles, ¿sí? Creo que mencionabas que tenía que ver con grupos, que los grupos se autodenominan, sí. Y a partir de esa autodenominación se acercan a realidades, pero la realidad humana, a la realidad de la interacción social, de una realidad, según lo que veo, que la cátedra plantea, es poner ese héroe. Ese héroe, ¿por qué ese héroe? No ser héroe por la cantidad de batallas que luchó o enfrentó y en las cuales estuvo, sino ser héroe por las cosas humanas que hizo. Sí, la idea es manejar esa perspectiva de Bolívar como humano, como ser humano, como Bolívar que proviene de una familia, que en algún momento Bolívar en este caso tuvo sus mentores, Bolívar como hombre que en algún momento se enamoró, Bolívar como ese sueño de juventud del conformar una familia en este caso prometedora económicamente, socialmente, como clase dominante, si se puede determinar en este caso de su época, como esos sueños en algún momento tuvo ese revés Bolívar y lo redireccionó hacia otras circunstancias, que en este caso cuando muere su esposa, entonces él se replantea otras situaciones, otras posibilidades de vida, que no necesariamente era institucionalizar una familia,
sino en este caso él se plantea ir mucho más allá en función de una situación de vida. Entonces eso también lo invita a uno que ante reveses de la vida, ante circunstancias que a lo mejor no son las que uno deseaba, que eso a uno no puede representar un revés. Y entonces también la idea es plantearle al estudiante eso, de que esas circunstancias de vida en algún momento de Bolívar, uno desde su espacio las puede replantear y redimensionar, porque también Bolívar en algún momento, con esa intención de ser un hombre común, un hombre que más iba a responder a esos mandatos coloniales, fíjate que Bolívar en esa circunstancia de vida le dio un revés. Entonces también es parte de ese proceso del estudiantado, de que como tú estás planteando, de Bolívar no es una figura estática, una figura que está en un cuadro, una figura que está en un cuaderno, sino que en algún momento Bolívar tuvo estos procesos de desarrollo biológico, de desarrollo sociales, espirituales, sociales, como los podemos tener cualquier ser humano en función de nuestra época, pero siguen preservándose los valores. El caso de la mujer, ¿cómo entra ahí el papel? En el caso de las mujeres siempre les hago la invitación a través de la herramenta de la inteligencia artificial, que más allá de ver a Josefa Camejo, a Manuelita Sáenz o hasta la misma Luisa Cáceres Arismendi, de que exploremos mucho más allá de cuál fue el papel de la mujer. Porque también, como nos estoy planteando, nosotros no podemos tapar la realidad con un peine, que nosotros, nuestro proceso fue colonial, y en este momento también estamos hablando del patriarcado. Entonces son sistemas impuestos que en algún momento desdibujan a la mujer, y entonces también es de esos espacios también permitir, en este caso a las estudiantes, a mis estudiantes, a que también se pasen por esa cantidad de sistemas y generen un nivel de conciencia también, de que las mujeres hemos hecho historia, pues, en algún momento, y que ellas sean protagonistas de su propia vida, de su propia historia. Hay estudiantes que llegan con sus hijas, con sus hijos, y eso no le puede hacer a ellas ningún impedimento de seguir adelante y de generar esa propuesta del espacio de las mujeres cómo son autónomas, pues, de sus propios procesos de vida, y más en estos tiempos, pues, de que en este caso nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros provenimos de un sistema tanto colonizador como patriarcal. O sea, eso es muy importante. Esa cátedra bolivariana, tal cual como la estás planteando, con ese conjunto de elementos desde el punto de vista psicosocial, histórico, permite entonces que ese estudiante se muestre cada vez más interesado en participar en esa dinámica. ¿Cómo llegas tú a levantar la bandera de este nuevo sistema o de esta propuesta formativa? Porque lo que hemos podido acercarnos a los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de una universidad, nos quedamos así como que nos acercamos a la educación bancaria, pero esta educación comprometida, liberadora, militante, ese proceso, ¿cómo llegas ahí? Ese proceso fue producto de mi formación académica y también esa posibilidad que tuve de interactuar en su momento con comunidades. Antes de la promulgación de la Constitución, por lo menos nosotros, los que estábamos en su momento en los espacios sociales, en este caso eso no era considerado, y ya con la promulgación de la Constitución Nacional del año 99 nos dieron mucho más espacios de interacción con el mismo pueblo, con este caso con el mismo soberano, por lo menos la incorporación de ese principio que es novísimo, el de la corresponsabilidad, de que no solamente es el Estado que es responsable de liderar los procesos administrativos públicos, sino que es compartido entre la sociedad y el gobierno y el Estado. Entonces también, como te digo, también la cátedra bolivariana tiene ese plus de que nosotros también podemos intercambiar o hacer el trabajo académico desde la Constitución, pues, que en este caso hay principios que nos han permitido permear académicamente el tema de la participación, el protagonismo, como te estoy planteando, lo de la corresponsabilidad,
O sea, que este ejercicio académico reafirma tu ejercicio de vida. Sí, sí lo reafirma realmente, es muchísimo, porque son como que creo que son 28, 30 años trabajando con comunidades donde la comunidad en su momento eran espacios de marginales, entendiendo por lo menos los barrios, las zonas populares, y ahora no, ahora tienen otro papel histórico, tienen otro papel social, cultural, que en este caso, en estos 30 años de vida, de trabajo y académica, me ha permitido a mí hacer lectura de otras realidades, y de unas realidades a la luz de la Constitución, pues, y hacer unas realidades mucho más ricas y más constructivas y transformadores a nivel social, político y económico. Entonces, la cátedra bolivariana realmente, como te planteé, es como un eje transversal de la educación, por lo menos en esta parte universitaria. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo el ejercicio de la cátedra bolivariana? Tengo ya 3 semestres. 3 semestres. 3 semestres, me hicieron esa oferta, yo siempre quise dar clases. Mira, pero es cátedra bolivariana. En algún momento yo me planteé cátedra bolivariana, pero eché mano a mi conocimiento de vida, a mi conocimiento académico, a mi conocimiento de interactuar tantos años con comunidades organizadas, organizando, y a mi concepto de Bolívar, claro, que en este caso, bueno, de niños siempre nos han inculcado desde la historia, pero es historia con H mayúscula, pero no es historia como relato de vida, como experiencia bolivariana. Y bueno, y echado mano es de eso, de la experiencia y de esos principios, en este caso, producto de la Constitución del 99, que también el estudiante interactúa con la Constitución. También tenemos la oportunidad de que generen un proceso reflexivo de artículos que realmente le compete al estudiante. O sea, que hay una integración de vida. Sí. Con este ejercicio. ¿Qué otras cosas haces para sumar y enriquecer este espacio? Lo que se hace, y como te digo, la invitación que se le hace también a los profesores, a los docentes, a que realmente tenemos que ser creativos. Nosotros no podemos negar de que nuestros jóvenes vivieron unas realidades muy fuertes, los 2 años de pandemia. 2 años de pandemia de unos muchachos que en algún momento tenían la edad de socializar, estaban enjaulados en las casas, donde ahí muchas veces en algún momento aumentó la violencia intrafamiliar, la violencia de género, también ese deseo de salir. Nosotros no podemos obviar unas realidades que en algún momento muchos de estos estudiantes vivieron, pues. No podemos negar que Venezuela ha tenido procesos políticos y sociales bastante importantes y significativos que han calado en la dinámica, en el cotidiano de estos jóvenes, de estudiantes, hasta como uno mismo, pues. Y entonces es una situación que uno no se puede hacer a un lado. Tenemos que estar de frente a esa situación, de hacer lectura de sus sentimientos, de sus emociones, de sus expectativas, de cómo ellos se proyectan al futuro, cómo se ven con hijos, sin hijos, con plata, sin plata, con sus negocios propios. O sea, también es invitar, ver ese espacio, esa oportunidad de que el estudiante genere ese proceso creativo con una propuesta de trabajo, con una visión para el país, porque próximamente están a graduarse, próximamente van a estar al servicio de la nación, de la administración pública, del gobierno, del Estado. Hay que hacer, se plantea las dinámicas en función de poder entender esto desde lo humano, desde lo histórico, desde el sentir, desde el deber ser, desde el ser ciudadano. Sí, esa es la intención, como objetivo terminal, pues. Sin llegar a hacer psicoterapia. No, para nada. Ahí como te estoy diciendo, el referente de trabajo es cátedra bolivariana, Bolívar como hombre. Pero el ejercicio o el objetivo terminal es generar ciudadanos, pues. ¿Cuántos estudiantes tenemos ahí? Ahorita creo que son como 100 y pico, porque creé fama. Y entonces ahorita tengo muchísimos más estudiantes que se quieren inscribir, que quieren estar, como te digo, participando en otro proceso académico, pues que también esa cátedra bolivariana es 1 y 2 , y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2
pero crédito en el sentido de crédito de sumar, como si es estrella, pero te suma una experiencia, te suma un conocimiento distinto y un espacio de compartir y creativo, pues. Eso es realmente lo que te pueda generar Cátedra Bolivariana, un espacio de encuentro, un espacio de entendimiento, un espacio de solidaridad, un espacio de conocerse, a la luz de generar estas propuestas de trabajo a nivel educativo, porque realmente uno tiene que repensar la educación en estos tiempos, pues que estamos bombardeados con las redes sociales, mucha manipulación mediática, y la idea también es invitar a este estudiante a que sea mucho más crítico, que realmente logre conseguir realizar ese ejercicio soberano cognitivo, pues desde el plantearse que es un ser único, que tiene autoridad, que tiene libertad, tiene libre discernimiento, pero dentro del marco de lo ético y lo moral, que realmente es lo que nosotros requerimos como nación. Y como te estoy planteando, uno de los principios, este acercamiento a la Cátedra Bolivariana nos deja un sabor de querer participar y querer conocer mucho más allá. Y la invitación es a reflexionar muchas veces lo que hacemos como docentes, porque muchas veces el estudiante llega a las aulas desmotivado y sale desmotivado. Lleva un proceso en el cual es un número y no es un ser humano que está ahí con necesidades, con expectativas, con sueños. Y más bien, en vez de acercarse y enamorarse del estudio, genera entonces proceso de rechazo y proceso de conveniencia. Entonces, así como este ejercicio con Irma, que nos plantea hoy desde la dinámica de la Cátedra Bolivariana a través de la UNIFA, conocer el petróleo, qué interesante sería poder conocer el petróleo a través de una dinámica como la que tú estás planteando. ¿Sí? Sí, o sea, a través de ese método que decías tú. Sí, eso se plantea. Como te estaba haciendo mención, nosotros también nos pasamos por el contexto territorial y el tema de obviar cómo nosotros ese pasado podemos traspolarlo hasta el presente. Si hablamos del concepto de soberanía, ¿se es soberano por qué? Se es soberano en este caso porque uno tiene la autonomía, y en este caso, si me estás hablando del petróleo, es la autonomía territorial, es la autonomía de nuestros recursos naturales, darle un uso, en este caso, responsable, porque no podemos negar que existe una guerra o un reconocimiento de Venezuela que es muy rica en recursos naturales. Sí, pero es una soberanía en la cual ha sido secuestrada. Durante, no de ahora, sino de hace tiempo. Bueno, Bolívar en su momento, en uno de sus pensamientos, siempre hizo referencia de que teníamos que estar pendientes de Estados Unidos, del imperio, de que iban a ir por nuestros recursos. Y también parte de ese proceso de la Cátedra Bolivariana es que el estudiante se dé cuenta que mucho esfuerzo que pueda hacer, mucho sacrificio que ellos puedan generar, su propiedades o generarse independencia, si se quiere, social, económico, político, siempre nosotros vamos a estar en el ojo del huracán por nuestra ubicación geográfica, por todos nuestros recursos. Eso es algo que no debemos obviar, y el estudiante tampoco debe obviar, que en este caso nosotros siempre vamos a estar con un riesgo latente, en este caso de que prácticamente nos invadieron, y que prácticamente nosotros en cualquier momento estamos ahí con una situación potencial que siempre estemos en riesgo. Y también desde el espacio de la universidad se le hace la invitación al estudiante de que no quede como un espectador que tomó su título de ingeniero y tal, sino que genere una propuesta a la luz de la seguridad nacional, de la seguridad del país, de la seguridad que en este caso ellos manejarían el caso de la tecnología, de que las guerras ahorita son tecnológicas, con drones, biológicas, con manipulación psicológica, y ellos también pueden estar, en este caso como profesionales, al servicio de esa protección de la nación. Eso es algo que también el estudiante no puede olvidar de su espacio de formación, de que todos desde nuestras ubicaciones somos claves, pues,
a realmente a proteger la nación y que realmente nos los demanda todos participar y estar con un nivel de conciencia realmente comprometido de que nosotros tenemos que protegernos, tenemos que defender nuestra autonomía y nuestra soberanía nacional, pero también desde el pensamiento y desde lo territorial. No podemos obviar eso tampoco. Esa es parte de la invitación que se le hace al estudiante. Qué interesante programa. Muchísimas gracias. Fue nuestro programa de ¿Qué educación estamos hablando? Irma, te abrimos los micrófonos para que te despidas, hagas una nueva invitación a estos radioescuchas. Bueno, muchísimas gracias por la información. Quisiera darle un saludo bien lindo realmente a mis estudiantes. Son una fuente de energía, una fuente de verdad de querer cambiar las cosas y de transformar nuestras realidades. Y esas transformaciones se hacen desde las aulas. Eso es algo que he podido comprobar realmente desde ese cariño y ese proceso creativo y amoroso que uno pueda tener con sus estudiantes. Y realmente, bueno, quisiera también cerrar invitando a los docentes que tenemos que ser mucho más creativos, mucho más proactivos, mucho más ganados realmente a rescatar a ese estudiante, pues. Y entiendo el rescate es de que se identifique con su identidad nacional, que realmente es muy rica y muy valiosa. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación, profesor Ibarra. Somos Asamblea Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidente diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, en la Dirección General de la Oficina de Participación Ciudadana José Perales. Somos Asamblea Radio, plataforma de transmisión Seno FM Radio, somos Asamblea Radio y Post. Salimos por el canal YouTube, somos Asamblea Radio. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, en Facebook, Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa consume la huella. Pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra agreste va pariendo al camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún Guayacán. Con perfume de orégano, el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún Guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariap, es Rafael Primera, el viejo querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Cada día se limpia y purifica,
no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se desperezaíto por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar.